Esto pasó hace unos meses. Tenía 35 años y, como albañil experimentado, había visto muchas cosas en mi carrera. Me asignaron un trabajo en un antiguo edificio industrial cerrado hace años. No era mi primera vez en un lugar así que pensé que podría ser una tarea fácil. La estructura estaba llena de grafitis y las ventanas rotas dejaban entrar el viento frío. Tranquilo en mi rutina, solo tenía que evaluar las condiciones del lugar y hacer algunas reparaciones menores. Nunca he dejado de pensar en lo que ocurrió allí. La primera noche, cuando comencé a trabajar, escuché un murmullo que provenía de arriba. Era un sonido extraño, una mezcla de voces, como si alguien estuviera hablando. Decidí investigar, pero al subir las escaleras, no encontré a nadie. El frío empezó a calar mis huesos. La soledad del lugar me hacía sentir incómodo. No estaba seguro de qué pensar. Tal vez fui solo yo. Conforme pasaron los días, los murmullos crecieron. Al principio, fueron solo ecos, pero luego escuché risas de niños. Me detuve por un momento, mirando hacia las sombras. A veces sentía que alguien me observaba, como si el edificio mismo estuviera vivo. Mis compañeros de trabajo compartían historias inquietantes también. Unos decían haber visto sombras moverse rápidamente en las esquinas de su visión. Otros hablaban de una presencia que parecía estar siempre en su espalda. Un día, mientras revisaba una zona en el segundo piso, escuché un sonido, algo distinto. Era como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía identificar. Mi corazón latía más rápido y, aunque sabía que estaba solo, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Me detuve, intentando escuchar mejor. Se sentía cercano, envolvente. Me di la vuelta, pero el pasillo estaba vacío. ¿Estaba cansado, o simplemente asustado? A medida que la semana avanzaba, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Conversé con mis compañeros sobre lo que había pasado. Ellos parecían más convencidos de que había algo extraño en el edificio. Uno de ellos incluso sugirió que el lugar tenía una historia oscura, algo que había que temer. Pero yo, como buen albañil, intentaba ser escéptico. Aún así, la tensión en el aire se hacía más intensa. Uno de los últimos días, mientras limpiaba, vi algo moverse por el rabillo del ojo. Me giré rápidamente. No había nada allí. Tal vez solo sea el cansancio, pensé, pero el murmuro persistía. Sentí que mis manos temblaban mientras sostenía la herramienta. Nunca supe qué era real y qué no. Con cada día que pasaba, empecé a dudar de mi salud mental, de mi propia realidad. Así fue como terminé en ese edificio, rodeado de voces y sombras que nunca supe de dónde venían. Entonces, en medio de esa indefinición, algo llamó mi atención. Alguien o algo parecía estar esperándome en el extremo del pasillo. Me acerqué despacio, el corazón a 1000 por hora. Cuando llegué al final, me detuve en seco. Allí no había nadie. Solo el eco de mi propia respiración llenaba la oscuridad. No sé qué hay en ese lugar, pero cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Capítulo 2. No podía dejar de pensar en lo que había sentido esa noche. Algo en el fondo de mi mente me decía que debía ir de nuevo al segundo piso. Quizás hubiera algo que necesitaba descubrir. Durante el día, el lugar parecía inofensivo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, iluminando los lugares donde la oscuridad había jugado a esconderse. Pero aquella misma luz no podía borrar las sombras que danzaban en mi imaginación. Finalmente, decidí regresar a trabajar esa tarde, aunque un nudo en mi estómago casi me paralizaba. Mientras flasaba mi linterna, la luz se movía de un lado a otro, quitando la oscuridad, pero nunca con demasiada confianza. Cada sombra me hizo detener el corazón. Con cada paso que daba, el piso crujía, como si avisara, no deberías estar aquí. Mientras subía por las escaleras, recordé las historias que mis compañeros de trabajo habían contado. Las risas de los niños en la penumbra, los ecos de voces susurrantes. No podía entender cómo un edificio en ruinas podía ser un refugio para algo tan inquietante. Tal vez todo era producto de mi mente. Sin embargo, el frío volvió a hacerme compañía. Me detuve en el segundo piso, que se sentía más oscuro que la última vez.
Por un momento, la ansiedad me paralizó. Lo que vi fue como una visión. Al fondo del pasillo, había una puerta entreabierta. Me atreví a acercarme. Desde allí, las voces parecían más nítidas. La curiosidad me empujaba hacia adelante, pero mis instintos gritaban que no lo hiciera. Fue entonces que escuché claramente una voz, una sola palabra: ayuda. Mi pecho se comprimió al instante. Con una mano temblorosa, empujé la puerta. Era una sala vacía, llena de polvo y escombros, pero no había nadie. Comencé a buscar un origen para esa súplica que resonaba en mi mente. Mientras inspeccionaba el lugar, una brisa fría recorrió mi nuca. Me giré rápidamente y, por un momento, creí ver una sombra fugaz cruzar el umbral de la puerta. «Es solo el viento», me repetí en voz baja, pero no me convencía. Entonces vi un objeto en el suelo, una pequeña muñeca de trapo. Sin pensarlo, la recogí. Tenía un aspecto desgastado, con un ojo cosido y una sonrisa rota. Algo en ella me puso la piel de gallina. ¿Quién habría dejado algo así en un lugar desmoronado? De repente, un eco de risas llenó el aire, y me sentí como una marioneta en un juego macabro. Decidí que era suficiente por hoy. Salí de la habitación con la muñeca en mano, sintiendo el peso del miedo y la confusión. No podía más. A medida que bajaba, las risas parecidas a las de niños me seguían, creciendo más fuertes. No puede ser real, pensaba. Pero luego escuché esa voz otra vez, más urgente: ayuda. No sabía qué hacía ahí, pero la necesidad de arrojar la muñeca era abrumadora. Debía salir. Cuando llegué a la puerta principal, escuché un fuerte golpe en la parte superior del edificio, como si algo hubiera caído. El ruido resonó y la risa se detuvo. El silencio fue más ensordecedor que cualquier risa. Miré hacia atrás, y mi corazón dejó de latir. Las sombras parecían haberse multiplicado. De repente, sentí que algo frío tocó mi hombro, y en un instante, sabía que no estaba solo. Justo cuando iba a dar la vuelta y huir, una figura oscura apareció en la entrada de la sala. La mirada en sus ojos, o lo que quedaba de ellos, me hizo plantarme en seco. Quería gritar, correr, pero no podía. Ahí fue cuando comprendí que no estaba solo, ni siquiera cerca de encontrar respuestas. Capítulo 3. No supe cuánto tiempo estuve parado ahí, con el corazón golpeando en mis oídos. La figura, envuelta en penumbra, parecía moverse lentamente, como si la oscuridad misma hubiera cobrado forma. Los ojos, o lo que parecían ser ojos, eran huecos y vacíos, pero había algo que me atraía a esa mirada. Sin embargo, el instinto de supervivencia me gritaba que debía huir. Cuando finalmente reaccioné, di un paso hacia atrás. Arrojé la muñeca en un intento de distraer a aquella entidad, pero la figura no se inmutó. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y correr, escuché esa voz de nuevo, cortante y desesperada: ayuda. La sala parecía estar viva. Las sombras se retorcieron a mi alrededor mientras la figura avanzaba un paso más, casi en un deslizamiento. Me pregunté si no era más que un truco de mi mente, una ilusión creada por el miedo. Pero la sensación del frío que emanaba de ella era demasiado real. Retrocedí con más urgencia. Esto no era un juego. Aquel no era un lugar donde un simple mortal debía estar. Justo cuando giré para escapar, el eco de las risas infantiles regresó, pero ahora era más ominoso, como risas que ocultaban un secreto oscuro. Una risa que resonaba en cada pared, en cada rincón. A medida que descendía por las escaleras, las risas aumentaban en intensidad. Mi mente luchaba por hallar una lógica, una razón que explicara lo que sucedía. Cada escalón que tomaba sentía que algo me perseguía, que esa figura estaba ahí, justo detrás de mí. La puerta principal se sentía como la única salida, mi única esperanza. Salí al aire libre, pero el mundo exterior no me ofrecía refugio. Las sombras del edificio se extendían como tentáculos, atrayéndome de nuevo. La muñeca, que ahora yacía olvidada en el suelo polvoriento, parecía llamarme. En un arrebato de valentía, regresé y la recogí. La necesidad de entender lo que estaba sucediendo era más fuerte que el miedo. El día había comenzado a caer, y las luces del atardecer prodigaban un resplandor anaranjado.
Pero las nubes grises se arremolinaban en el horizonte, como si presagiaran tormenta. Sentí la urgencia de regresar antes de que la oscuridad cayera por completo. No podía permitir que ese lugar me atrapara de nuevo. Mientras caminaba hacia la entrada del edificio, el aire se volvía más denso. Cuerpo y mente luchaban en el camino. Fue entonces que oí un susurro nítido, claro como el cristal: «Dame la muñeca». Era una voz suave, pero una parte de mí sabía que no debía obedecer. Mi mano se aferró con fuerza al trapo desgastado, pero las manos de mis recuerdos me empujaron a soltarlo. Miré de nuevo hacia el segundo piso, donde aún podía ver la figura asomándose, ansiosa, como un espectador esperando una representación siniestra. Sabía que algo me esperaba allí, una verdad oculta que necesitaba confrontar. Mientras subía las escaleras con la muñeca en mano, el eco de esa palabra, ayuda, resonaba en mi mente. Nadie más parecía querer escuchar, pero yo no podía ignorarlo. Me detuve en el umbral de la puerta entreabierta. El aire vibraba con una tensión palpable. Podía sentir una respuesta aguardando en la oscuridad. ¿Qué hago aquí?, me pregunté en voz alta, pero en lugar de obtener una respuesta, el silencio me enfrentó, y una certeza se instaló en mi pecho. Ya no podría dar marcha atrás. Con un profundo aliento, empujé la puerta y crucé de nuevo, hacia lo desconocido, hacia lo que me acechaba en las sombras. Capítulo 4. La puerta se cerró tras de mí con un crujido sordo. La atmósfera se sentía pesada, como si cada molécula de aire estuviera cargada de secretos oscuros. Me paré en el umbral, con la muñeca apretada entre mis manos, sintiendo el frío del plástico desgastado. Ayuda, volvió a resonar en mi mente, repitiéndose como un mantra desesperado. Frente a mí, la sala oscura era un laberinto de sombras. La figura había desaparecido, pero no la sensación de que aún me observaba. Miré hacia el rincón donde había estado, y el eco de la risa infantil reverberaba aún en el aire. ¿Por qué estoy aquí?, me pregunté de nuevo, pero la respuesta se mantenía alejada, esquiva. Di un paso al interior, cada sonido amplificándose en el silencio, como el crujir de un tablón de madera bajo mis pies. Las paredes parecían acercarse, y la frialdad del lugar se metía en mis huesos. Busqué la fuente de aquella voz, pero solo encontré un enorme espejo cubierto por una sábana polvorienta. Muy lentamente, se me ocurrió que tal vez ahí estaba la respuesta. Me acerqué, la muñeca en la mano, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Levanté la sábana, y una bocanada de aire frío me golpeó en la cara. Me quedé mirando mi reflejo, un rostro pálido y temeroso, con ojos llenos de incertidumbre. Fue un momento extraño. Me sentí atrapado por la mirada de alguien detrás de mí. Cuando me giré, no vi nada. Solo el vacío. Pero la sensación de que algo estaba allí, esperándome, no desapareció. «Dame la muñeca». Ahí estaba de nuevo esa voz, y esta vez sonaba más insistente, más desesperada. «¿Quién eres?», grité, sintiendo la adrenalina subir por mi cuerpo. Nadie respondió. El silencio reinaba, pero una sombra pareció moverse en el borde de mi visión. Sin pensarlo, estiré la mano y levanté la muñeca hacia la nada. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sintiéndome un poco ridículo al hablar con aire vacío. En ese instante, el susurro se hizo más claro. «Ayuda», repetía, como si fuera un niño perdido, atrapado en un crisol de tristeza y anhelo. La ansiedad se apoderó de mí. No quería estar ahí, pero al mismo tiempo, me sentía impotente ante el llamado. Decidí dar un paso atrás, pero el suelo tembló bajo mis pies, como si la casa misma estuviera viva. El eco de las risas se tornó en llantos, y una risa burlona se mezcló con los lamentos. Las paredes parecieron cerrarse, presionando mi pecho. Estaba atrapado en este escenario macabro, y la figura regresó a la periferia de mi visión. Me encontraba en un punto de no retorno. Mis opciones se evaporaron. Debía quedarme y enfrentar lo que acechaba, o huir y dejar atrás lo desconocido. Mientras luchaba con la decisión, el espejo comenzó a brillar tenuemente, iluminando la silueta que acechaba en la sombra. Fue en ese momento que lo vi, una mano que emergía lentamente, temblando, extendiéndose hacia mí. El pánico me llenó. «No», grité, retrocediendo de nuevo. La figura se abalanzó hacia mí.
Mi último impulso fue cerrar los ojos y cubrirme con la muñeca, como si ese simple acto pudiera protegerme de lo inevitable. Al abrir los ojos, todo había cambiado. La oscuridad parecía un mar interminable, y las voces se habían desvanecido en un murmullo distante. Pero una nueva sensación me invadía, la certeza de que aún no había terminado. Algo había emergido, algo que me necesitaba. Lo que antes era una llamada, ahora se convertía en un grito de auxilio. Ambas manos se apretaron en torno a la muñeca. Era hora de descubrir si podría enfrentar lo que me esperaba o si la oscuridad reclamaría mi valentía por completo. Capítulo 5. Sentía la presencia acechante de algo a mi alrededor, sin poder verlo claramente. La oscuridad me envolvía, pero había una especie de luz tenue, como un faro lejano que apenas lograba atravesar la espesa negrura. Esa sensación de estar perdido se intensificaba al darme cuenta de que la muñeca seguía en mi mano, un objeto tan simple, pero que ahora parecía tener un peso insostenible. ¿Por qué no te alejas?, dije en voz baja, esperando que la respuesta llegara como un susurro en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda, y un leve movimiento me dio la impresión de que algo se estaba acercando. Me congelé, incapaz de moverme. La muñeca parecía vibrar entre mis dedos, como si viviera su propia vida. La figura oscura seguía ahí, a la distancia, su mano estirada, invitándome a acercarme. «Ven», murmuró, y fue un sonido rasposo, casi como un eco de antiguas lamentaciones. Aquel nombre se convertía en un llamado inminente, cariñoso y aterrador al mismo tiempo. Sabía que debía moverme, que no podía quedarme atrapado en ese lugar, pero mis pies se sentían como si estuvieran enterrados en el suelo. Tomé un respiro profundo y, con la mente agitada, di un paso hacia adelante. Tan pronto lo hice, la oscuridad pareció agitarse a mi alrededor. Las sombras comenzaron a contorsionarse, tejiendo figuras de espanto. Vi rostros distorsionados que se burlaban de mí y otros que imploraban ayuda. «No estoy aquí para hacer daño», intenté afirmar, aunque me resultaba difícil creerme a mí mismo. Cada pisada retumbaba, resonando como un tambor en un gran vacío. Fue entonces que la mano de la figura se acercó más, tocando el borde de la muñeca con suavidad, como si quisiera comunicarme algo. Fue un instante fugaz, pero me sentí atrapado en un torbellino emocional. La angustia y el terror llenaban el aire, así como la curiosidad de conocer la revelación que esa sombra quería ofrecerme. De repente, la muñeca comenzó a brillar. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, casi suplicando por una respuesta. La voz resonó nuevamente, esta vez con fuerza. «Devuélvela. Ella pertenece aquí». Mis dedos se apretaron alrededor de la muñeca mientras intentaba procesar lo que escuchaba. «¿A quién? ¿A quién pertenece?». Pero en lugar de obtener una respuesta, el silencio se hizo aún más pesado. Con un impulso, recordé mi razón de estar ahí. Necesitaba saber qué significaba todo esto, por qué había sido arrastrado a ese lugar. Con una mezcla de miedo y determinación, levanté la muñeca hacia la figura. «¿Es esto lo que quieres?». La figura se detuvo, esperando. Vi sus ojos brillar en la oscuridad, llenos de una tristeza infinita, cargada de promesas rotas. Pero al mismo tiempo, me sentí los cimientos de la casa temblar bajo mis pies. En ese instante, el suelo se resquebrajó y una hendidura se formó ante mí, como una boca abierta que susurraba secretos oscuros. La voz se tornó más urgente. «Devuélvela ahora». Pero antes de que pudiera reaccionar, la muñeca se deslizó de mis manos y cayó al abismo. El eco del impacto reverberó en el aire, y el grito de la figura llenó la sala con un terror agudo. Algo en mí se encendió. Ya no era solo una víctima, sino un testigo de una historia oscura que necesitaba ser contada. Me encontré atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad urgente de entender. Tenía que descender a la oscuridad y enfrentar lo que estaba esperando en el fondo. Así que sin pensarlo dos veces, di un paso adelante, sin poder prever qué sería lo que me esperaba. Capítulo 6. Caí al abismo. La sensación de vacío me agarró con fuerza. Cerré los ojos y respiré rápido, como si pudiera detener la caída. Al abrirlos, me di cuenta de que el descenso no duraba tanto tiempo como todo lo que había imaginado. Finalmente, mis pies tocaron el suelo frío y duro. Lo primero que noté fue el olor a humedad, mezclado con un leve rastro de moho.
La oscuridad me rodeaba completamente, pero un tenue resplandor provenía de un lado. Me dirigí hacia él, cada paso resonando en mis oídos, como si el eco de mis pisadas me advirtiera que no estaba solo. Cuando llegué a la luz, frente a mí se alzaba una puerta desgastada, con el marco cubierto de humedad y telarañas. Apreté los dientes y empujé la puerta, que se dio con un crujido ominoso. Al cruzar el umbral, me encontré en una habitación pequeña, apenas iluminada por la llama vacilante de una vela. En la mesa del centro, reconocí la muñeca, intacta, pero con una expresión aún más inquietante que antes. Parecía mirarme, un reproche silencioso en sus ojos vacíos. ¿Por qué te fuiste? Una voz reconocible murmuró desde la esquina de la habitación. Alcé la vista, y ahí estaba, la figura oscura, ahora más clara. Su rostro ahora reflejaba dolor y ira a partes iguales. ¿Por qué la dejaste caer? Yo, no quise, logré balbucear. No sabía si estaba hablando con una sombra o con un ser real. El terror comenzó a acumularse en mi pecho. No entendía. La figura avanzó, pero no se acercó lo suficiente como para sentirse amenazadora. Debes comprender. Ella es parte de nosotros, es el lazo con lo que hemos perdido. La tensión en la sala aumentó como si los muros estuvieran cerrándose. Miré la muñeca, y una idea loca cruzó mi mente. ¿Quieres que la recoja otra vez? Era absurdo, pero sentía que podría ser la única forma de resolver esto. No puedo dejarla aquí. ¿Es eso lo que quieres? La figura asintió lentamente, su mirada ardía con una mezcla de esperanza y resignación. Me acerqué, con cautela y aprensión. Al alzar la muñeca, sentí una corriente, una energía desconocida fluir entre nosotros. La habitación pareció cobrar vida, las sombras danzando al ritmo de mi latido. Hazlo ya. La voz resonó más fuerte, como si un torrente de emociones empujara a la figura a acercarse aún más a mí. La sala empezó a temblar a mi alrededor, una vibración inquietante que parecía conectarse con mis propios temores. ¿Cómo se supone que debo? Empecé a preguntar, cuando de repente, todo se congeló. Una visión me inundó, un instante borroso de un hogar, risas de niños entrelazadas con gritos, caos en el alma. La imagen se desvaneció, pero dejaba un eco que retumbaba en mi mente. No hay tiempo. Debes decidir. Devuelve lo que has tomado o enfrentarás las consecuencias, advirtió la figura, sus ojos profundos llenos de angustia. Pero no sé qué hacer, grité desesperado, sintiendo como si la habitación misma me estuviera apretando. La luz de la vela titiló de forma frenética, y su resplandor reveló aún más sombras danzantes en las paredes, figuras que parecían quererse liberar. La tensión en el aire era palpable, un alarido retumbó en mis oídos, y supe que no podía quedarme pasivo. Algo caía sobre mí, una presión, un llamado. Tenía que hacer una elección, y no me quedaba mucho tiempo. Sin darme cuenta de mis acciones, levanté la muñeca hacia la figura, dispuesta a cumplir un destino que ni siquiera entendía. Ahora. Grité, mientras las sombras se precipitaron en mi dirección, obligándome a enfrentar lo que había despertado en este oscuro lugar. Capítulo 7. El aire se volvió espeso, como si cada sombra se convirtiera en un ser con vida propia. La muñeca brilló más intensamente en mis manos, como si respondiera a mi miedo. Las sombras comenzaron a girar, dibujando figuras en las paredes que pronto se volvieron familiares. Eran rostros de personas que había conocido, aquellos a quienes había dejado atrás, atrapados en recuerdos que nunca quise enfrentar. No. Esto no es real, grité, pero mi voz apenas se escuchó. La figura se acercó más, y podía sentir su dolor como si fuera propio. ¿Qué quieres de mí?, añadí, sintiendo mis fuerzas flaquear. Devuélvelos. Dale a la muñeca lo que le pertenece, ordenó, la urgencia en sus palabras palpable. Dudé. ¿Qué podía devolverle a una muñeca? Su poder parecía depender de algo más que un simple gesto. Sentí la presión de las sombras, una masa de sufrimiento, y el abrumador deseo de escapar, pero mis pies permanecían pegados al suelo. Suelta la muñeca, gritó otra voz desde el exterior, llamando mi atención. Giré bruscamente, y vi una silueta en la puerta. Era un viejo conocido,
alguien a quien nunca esperé ver aquí. La figura era de alguien que había estado en mis sueños, pero siempre había elegido ignorar. No debes quedarte aquí, insistió. Era el mismo amigo que había perdido años atrás. Las lágrimas se asomaron a mis ojos, y un torbellino de recuerdos inundó mi mente. Nos habíamos reído, habíamos compartido secretos, pero había algo que no había podido olvidar, su trágica pérdida. Devuélvelos, o serás uno de ellos, advirtió la figura oscura, cada palabra un eco ominoso en la habitación. El tiempo se detuvo mientras luchaba con la decisión que debía tomar. La muñeca aún pulsaba en mi mano, y comprendí que la clave estaba en el significado que le había dado. Respiré hondo, sintiendo que el aire se retiraba de mis pulmones. Lo siento, murmuré, y antes de pensar en las consecuencias, dejé que la muñeca cayera de mis manos. El impacto resonó, como el latido de un corazón roto. Las sombras hicieron una pausa abrupta, observando la escena en un silencio espectral. Al instante, un grito colectivo resonó en mis oídos, y la habitación comenzó a oscilar otra vez. Las sombras adquirieron una forma más definida, como si respiraran una nueva vida, y los rostros que los rodeaban sonrieron y lloraron a la vez. Has decidido. Ahora debes afrontar lo que eso significa, dijo la figura oscura. A su lado, el eco de mis amigos caídos empezaba a desvanecerse con la iluminación de la habitación. Una mezcla de sombras y luz comenzó a ir y venir, mientras el caos se apoderaba de mí. No, grité, sintiendo que era arrastrado por una corriente que me empujaba hacia adelante. Las paredes se empañaron, difuminando mis recuerdos más dulces, pero la verdad comenzaba a abrirse paso en mi mente. No podía seguir huyendo. Una nueva ola de energía recorrió el espacio. Las sombras que no se marchaban comenzaron a acercarse. No puedes escapar de nosotros, advirtieron como un coro sombrío. Estaba atrapado entre lo conocido y lo desconocido, entre el miedo y la aceptación. ¿Qué quieres de mí?, pregunté una vez más, esta vez con menos desesperación y más determinación. Era un paso hacia adelante. Sin certeza de lo que sucedería, solo sabía que debía estar listo para enfrentar las consecuencias de liberar lo que había dejado atrás. En ese instante, la habitación tembló con más fuerza. Todo se oscureció de nuevo, y supe que un nuevo desafío estaba por empezar. Algunos ecos se amontonaron en el fondo, y lo que descubrí a continuación cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 8. Cuando la oscuridad se disipó, me encontré en un lugar diferente. La habitación ya no era la misma. En lugar de las paredes desgastadas de mi mente, estaba rodeado por un paisaje desolado. Era un edificio en ruinas, con escombros que una vez fueron paredes y un cielo gris que se cernía sobre mí. El eco de las risas de mis amigos todavía resonaba, pero había algo más, un murmullo apenas audible que brotaba de las sombras que se amontonaban en los rincones. Esto no puede estar pasando, murmuré, el corazón acelerado. Miré a mi alrededor, esperando la aparición de la figura oscura, pero solo había silencio y polvo. Sin embargo, el aire estaba cargado con un sentido de expectación. Algo se acercaba. Los murmuros comenzaron a transformarse en palabras. Ayúdanos, una voz femenina suplicó, y su tono me resultaba familiar. Entonces, otra voz, esta vez masculina, interrumpió. No te atrevas a ignorarnos. Sentí que mi piel se erizaba mientras los rostros de mis seres queridos comenzaban a materializarse entre las sombras en la distancia. No puedo hacer esto, decía, retrocediendo, pero el suelo tembló bajo mis pies. Un montón de escombros cayó cerca de mí, y el estruendo resonó. Me vi obligado a enfrentar estas visiones de forma más clara. Los rostros me miraban, sus ojos llenos de desesperación y rencor. Has liberado a la muñeca, y con ello, nuestro tormento, gritó la voz de mi amigo perdido. Ahora debes enfrentarlo. No puedes escapar de la verdad. Bajo el peso de sus palabras, sentí el miedo asomarse. No sabía que esto sucedería, grité, sintiendo que la desesperación me llenaba. No sabía que los había dejado atrás. Un silencio inquietante llenó el aire, seguido de un murmullo que resonó como si se burlaran de mí. Las sombras se agitaron, tomando formas más definidas. Podía notar que algunos de esos rostros no eran solo recuerdos. Eran advertencias. Te lo advertimos, dijo la voz femenina nuevamente.
Los olvidaste, y eso duele más que tu partida. Estaba claro que enfrentaba el dolor que había causado en aquellos que había perdido. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como tiburones en la superficie del agua, acercándose cada vez más a mí. No tengo nada que ofrecer. Grité, sin saber si me estaba defendiendo o suplicando. Pero mi voz se perdió nuevamente en el bullicio, el sonido se había vuelto ensordecedor. En la lejanía, vislumbré una especie de puerta hecha de sombras. Aunque se presentaba como la única salida posible, una parte de mí sabía que cruzar ese umbral significaría ir más allá de lo que estaba preparado para enfrentar. Pero otra parte, esa voz que aún resonaba profunda en mí, supo que era el único camino hacia la redención. Si quieres salir, tendrás que enfrentarte a nosotros, dijeron al unísono, sus rostros distorsionándose con una mezcla de enojo y tristeza, una batalla constante, el miedo había hecho su hogar en mi pecho, y sabía que el tiempo se estaba agotando. ¿Qué pasa si no puedo sobrevivir? Pregunté con voz quebrada, sabiendo que la respuesta estaba delante de mí. Entonces serás parte de nosotros para siempre, contestaron, mientras el suelo temblaba con más fuerza. La puerta se iluminó con una tenue luz que prometía una nueva verdad, un nuevo inicio, pero sabía que también traía consigo la certeza de enfrentar mi mayor miedo. Sin más tiempo para dudar, di un paso hacia adelante. Al cruzar ese umbral, entendí que no solo debía enfrentar el pasado, debía reconciliarme con él. Y lo que encontré al otro lado cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo. Capítulo 9. Cuando atravesé la puerta de sombras, la luz me envolvió, y de inmediato me encontré en un lugar diferente. Era un vasto paisaje de caos y ruinas, pero ahora las sombras se habían desvanecido, dejando espacio a figuras que parecían desgarradas por el sufrimiento. Al principio, los rostros eran familiares, pero gradualmente se transformaron en desconocidos. Eran personas atrapadas en un ciclo interminable de tristeza. ¿Acaso eran las almas que había olvidado? Estás aquí para escucharnos, me dijo una voz suave, como la brisa que acaricia la piel. Era una mujer de cabello largo y desaliñado, con ojos que parecían mirar a través de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que ella era real, aunque me resultaba extraña. Nos dejaste atrás. Funciona así, siempre hay un precio que pagar. Pero no sé cómo ayudar, contesté, sintiendo que las palabras apenas tenían peso. Lo intenté. Pensé que si me alejaba, podría olvidar. La multitud comenzó a moverse a mi alrededor, murmullos entre ellos. Olvidar no es una opción, dijo un hombre con los ojos hundidos, cuyo rostro se desdibujaba en la penumbra. Olvidar es lo que nos ha llevado hasta aquí. Mis pensamientos se desbordaron en el caos. Las risas de mis amigos resonaban una y otra vez en mi cabeza, como un eco que se negaba a desvanecerse. No puedo cambiar lo que pasó, murmuré. No puedo traerlos de vuelta. Pero puedes hacer algo, interrumpió la mujer nuevamente. Puedes escuchar. Puedes darles voz. Pude notar cómo sus palabras calaban hondo. Mientras más me enfocaba en ellos, los rostros comenzaron a tomar forma. Cada uno tenía una historia que contar, un fragmento de dolor que deseaban compartir. Sentí que mi corazón se comprimía. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Pregunté, sintiéndome cada vez más abrumado. Permíteles ser escuchados, dijo la mujer. Confronta a la muñeca. Ella es la conexión entre nosotros, continuó. De repente, recordé la figura oscura que había liberado, la que me había guiado a esta encrucijada. ¿Dónde está? ¿Cómo la enfrento? La idea de volver a enfrentar a aquella criatura me llenó de terror, pero sabía que no tenía otra opción. Tenía que hacerlo, y lo haría por ellos. Recuerda lo que te enseñó, el secreto del juego, murmuró el hombre de ojos hundidos. A medida que hablaba, la escena comenzó a desvanecerse, y las sombras comenzaron a arrastrarse de regreso hacia mí. Tienes que ser valiente, porque lo que enfrentas no es la muñeca, sino lo que ella representa. La oscuridad se cernía sobre mí, y me encontré solo de nuevo, el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Sabía que tendría que hacer frente a mis propios demonios, a las decisiones que me habían llevado a este punto. Pero en este lugar, la desolación no me aplastaba tanto como antes,
Podría haber una luz al final de este túnel, con el corazón acelerado y una resolución recién descubierta, hice una elección. Tenía que hallar a la muñeca antes de que fuese demasiado tarde. Mientras la penumbra se cerraba a mi alrededor, me dirigí hacia adelante, decidido a enfrentar lo que fuera necesario. Pero, antes de que pudiera ir muy lejos, un grito doliente retumbó a mi alrededor y me detuvo en seco. «¡No te vayas!», clamaron varias voces, entrelazándose en un lamento desgarrador. El aire se volvió denso y frío, y supe que no podía escapar sin enfrentar lo que estaba a punto de desatarse. Capítulo final. El eco del grito resonó en mi mente, casi como una advertencia. Una presión abrumadora me empujó hacia adelante, y las sombras que antes eran un mero telón de fondo comenzaron a cobrar forma. Eran rostros, miradas de dolor que habían sido parte de mi vida y que ahora parecían extender sus manos hacia mí. Sentí que caía en un abismo emocional, pero algo crecía dentro de mí, la necesidad de confrontar esta oscuridad, de enfrentar lo que había dejado atrás. «¿Dónde está la muñeca?», grité contra el silencio que se cernía sobre mí, recordando el peso de su presencia en mis manos. La habitación empezó a oscilar mientras las sombras se retorcían, como si la misma casa reaccionara a mi angustia. Entonces, como si todo encajara, vi destellos a lo lejos, la muñeca seguía allí, en el centro de un espacio iluminado por una tenue luz. Me dirigí hacia ella, sintiendo que cada paso que daba me unía más con los ecos de aquellos que había perdido. Cuando finalmente la alcancé, la muñeca seguía intacta y mirándome con esos ojos de trapo vacíos y llenos de historias no contadas. Al tocarla, sentí una oleada de emociones, todos los recuerdos que algún día habían sido mis amigos antes de que su dolor se volviera parte de mí. Me bloqueé un momento, cuestionando si debía soltarla o abrazar a esos recuerdos dolorosos. Y con cada segundo que pasaba, la presión de la sombra se hacía más apremiante. «¿Qué quieres que haga?», pregunté en voz baja, sintiendo que mi valentía se evaporaba. Pero entonces, la figura oscura apareció a mi lado, de nuevo envolviendo la habitación en su presencia ominosa. «Dale voz a su sufrimiento. Deja que la muñeca hable por ellos», me dijo como si supiera la respuesta todo este tiempo. Sin pensarlo, decidí hablar. Yo los dejé atrás. Lo hice sin entender, la confesión brotó de mis labios como una cascada que no había podido contener. Pero, ¿cómo puedo sanar lo que hice mal? ¿Cómo puedo darles lo que necesitan? La figura me observó fijamente mientras el aire vibraba con energía acumulada, las sombras alrededor de mí se agitaron en respuesta. «Tienes que abrir tu corazón. Permite que escuchen su historia». Fue entonces que un rayo de luz brilló intensamente, una conexión directa entre mi dolor y el de ellos. La habitación estalló en murmullos, una mezcla de súplicas y lamentaciones que resonaban en el aire, tocando cada rincón de mi ser. De repente, me vi rodeado por aquellos rostros que tanto había olvidado. «Te hemos estado esperando», una voz suave y familiar se hizo eco en mi mente, y sin más, hablé. «Lo siento por no haber estado allí. Nunca debí dejar que pasara esto», mis palabras fluyeron mientras la muñeca en mis manos comenzó a brillar intensamente. Las sombras brotaron, absorbiendo mis palabras. Entonces comprendí que no había vuelta atrás, debía enfrentar la verdad que había eludido durante tanto tiempo. El espacio comenzó a distorsionarse. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, sintiendo que el suelo temblaba. «Ahora enfrentamos lo que significa tu valentía», dijo la figura. Y en un instante, todo se oscureció, dejando un vacío espectacular. Sin embargo, en el silencio que siguió, podía sentir su presencia. No había respuestas claras, pero sabía que se necesitaba un nuevo equilibrio. Al final, no se trataba solo de liberarlos, se trataba de aceptar su pérdida y el dolor que había cargado. Esa conexión se convirtió en mi guía. Cuando finalmente volví en mí, me encontraba afuera del edificio, la luz del alba difuminando las sombras de la noche pasada. Parecía como si nunca hubiera pasado por todo aquello, pero en mi interior, un cambio profundo se había producido. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad del edificio, sintiendo la tensión del misterio que aún se aferraba a él. Me separé de aquel lugar, llevando la sensación de que, aunque las respuestas no se habían desterrado en su totalidad, había aprendido a vivir con la incertidumbre. A veces, las sombras no desaparecen, simplemente nos enseñan a
llevarlas con nosotros. Nunca he vuelto a ese vecindario. Solo intento seguir adelante con lo que he vivido, con la esperanza de que las historias no contadas continúen resonando en una luz que yo aún no puedo ver. Al final, tal vez el verdadero significado no sea encontrar respuestas, sino aprender a vivir con las preguntas.